Hola, mi nombre es Nicolás Aguirre y voy a estar hablando sobre el sistema óseo. El sistema óseo de un adulto está formado por 206 huesos y se encarga fundamentalmente de proteger los órganos y dar movimiento al cuerpo juntamente con el sistema muscular. Ahora vamos con la clasificación de huesos. Los huesos están formados por células que dan lugar al tejido óseo y por minerales. Podemos clasificar los huesos del cuerpo humano en largos, cortos, planos e irregulares según su morfología. Los huesos largos tienen una mayor longitud, como es el caso del fémur. Los huesos cortos tienen una extensión más corta y están cubiertas por cartílago auricular. Suelen unirse a otros para formar las articulaciones móviles. Son cortas como la rátulo, el hueso nasal o el tarso. Los huesos planos tienen una disposición ancha y plana para proteger a los órganos internos del cuerpo, como es en el caso de los huesos del tórax o del cráneo. Y los huesos irregulares comprenden los que por su morfología no los podemos encajar en largos, cortos o planos. Por ejemplo, la mandíbula o las vértebras. Ahora le voy a pasar la palabra a Laureano Rojas para que siga hablando sobre el sistema muscular. El sistema muscular. Al referirnos al sistema muscular, hablamos del conjunto de más de 650 músculos diferentes que componen el cuerpo humano, la mayoría de los cuales pueden ser controlados a voluntad y permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para movernos. Junto con el sistema óseo y el articular, constituye el llamado sistema locomotor, encargado de los movimientos y desplazamientos del cuerpo. Los músculos que componen este sistema están compuestos a su vez por células con alto nivel de especificidad, lo cual les confiere propiedades puntuales como la elasticidad. Estas células llamadas miocitos pueden someterse a estiramientos y compresiones intensas sin poner en riesgo su constitución. Por ello, las fibras musculares son tan resistentes y elásticas. Existen tres tipos esenciales de músculos. Músculos esqueléticos o estriados se llaman así bajo el microscopio, porque bajo el microscopio presentan estrías así como una forma larga característica. Además, son los que conectan los huesos del organismo y permiten el desplazamiento o el movimiento de las extremidades. Músculos cardíacos. Como su nombre lo indica, son los músculos de la pared del corazón y son músculos estirados con características precisas, ya que requieren estar interconectadas para poder contraerse y expandirse de manera totalmente sincronizada. Músculos lisos. Se les conoce también como viscerales o involuntarios, ya que no están comprometidos con el movimiento voluntario del cuerpo, sino con sus funciones internas. Por ejemplo, el movimiento de los intestinos o el tubo digestivo o apertura o cierre del iris en el ojo. Se reconocen fácilmente, pues carecen de estrías como los tipos anteriores. El sistema muscular se compone de una variedad enorme de músculos, entre los cuales encontramos músculos fusiformes, aquellos con forma de huso, gruesos en la parte central y delgados en los extremos, con los presentes en los miembros superiores e inferiores. Músculos planos y anchos, presentes sobre todo en la pared abdominal, movilizan y protegen los órganos internos inferiores. Músculos abanicoides, como su nombre lo indica, tienen forma de abanico y dos ejemplos importantes son los pectorales y los temporales. Músculos circulares, presentan forma de anillo y por lo que sirven para cerrar o abrir diversos conductos como el orificio anal por el que defecamos. Músculos orbiculares, semejantes a los fusiformes, pero tienen un orificio en el centro, por lo que permiten abrir y cerrar otras estructuras. Un ejemplo es el músculo orbicular que hay en nuestros párpados.
Ahora le paso la palabra a Mateo para que les explique el sistema articular. El sistema articular se conoce como una articulación al conjunto de elementos o tejidos que permiten la unión entre dos o más huesos. De acuerdo a su grado de movimiento, podemos clasificar a las articulaciones en tres tipos. Articulaciones inmóviles están constituidas por dos extremos óseos más un tipo de tejido que une a estos elementos y que mantiene la rigidez entre las piezas óseas. Este tipo de articulaciones se encuentran en el cráneo y en los huesos largos en crecimiento. Articulaciones semimóviles. Permiten leves movimientos y se reconoce dos tipos. La sínfisis, donde los extremos óseos están unidos por un disco de tejido fibrocartilaginoso. Ejemplo, la sínfisis púbica o las articulaciones entre los cuerpos vertebrales, y la sindesmosis, donde las piezas óseas son mantenidas en posición por una membrana o ligamento interóseo de tipo fibroso. Ejemplo, la articulación tibiofibular distal. Articulaciones móviles. Articulaciones móviles cuya diferencia con los procedentes es la presencia de una membrana sinovial y de un espacio o la cavidad articular entre los extremos óseos. Elementos de una diartrosis típica. Extremos óseos adoptan diversas formas cubiertos por el cartílago articular y alíano o fibrosos, según la articulación. Este cartílago articular no posee inervación ni irrigación. Cápsula articular. Manguito fibroso que une las piezas óseas y se inserta en la periferia de las superficies articulares. Membrana sinovial. Tejido que tapiza el interior de la cápsula articular sin sobrepasar el cartílago articular muy vascularizada. Produce el líquido sinovial que ocupa la cavidad articular, lubricando los extremos óseos. Meniscos, rodetes y discos. Corresponden a tejido fibrocartilaginoso de forma especial presentes en algunas diartrosis. Ligamentos. Corresponden a bandas de tejido fibroso que refuerza la cápsula articular y de acuerdo a su ubicación se dividen en intracapsulares, por ejemplo, los ligamentos cruzados de la rodilla que están dentro de la cápsula, pero fueron de la sinovial, y los ligamentos extracapsulares que están ubicados por fuera de la cápsula. Además de los ligamentos, los tendones y músculos cumplen una función similar manteniendo las superficies articulares en posición. Ahora les voy a pasar con Nicolás Aguirre, que va a leer ¿Qué pasó cuando corremos? Ahora yo voy a leer qué pasó cuando corremos. El running pone en funcionamiento más de 200 músculos de nuestro organismo y los beneficios que obtenemos de esta práctica son muchos, ya que nos aporta estabilidad, coordinación y bienestar mental. Las partes que más trabajan de nuestro cuerpo cuando practicamos running son estas: los tobillos, que mediante la flexión logramos que el tobillo se extienda, proporcionando un impulso contra el suelo que nos permita avanzar en la carrera. Con este movimiento básico se ponen en funcionamiento los gemelos y el sóleo de las pantorrillas, que, unidos al tendón de Aquiles en el talón, son los dos músculos principales. Ahora resulta crucial que la pisada posterior a la zancada se realice cerca del eje central de nuestro cuerpo y con la rodilla ligeramente flexionada. De esta manera evitaremos que las articulaciones de rodilla y cadera sufran. Otra son las rodillas. La siguiente parte de nuestro cuerpo que entra en juego mientras corremos son las rodillas, ya que gracias a la flexión y extensión de las mismas ponemos en funcionamiento por un lado a los cuádriceps en la parte anterior del muslo y por otro lado a los isquiotibiales en la parte posterior. Los cuádriceps se ponen en marcha
En el momento en el que levantamos nuestra pierna hacia adelante para dar el siguiente paso y son los encargados de absorber el impacto de la pisada. Los isquiotibiales, en cambio, tienen como función impulsarte hacia adelante gracias a la energía acumulada en el tendón de Aquiles. Ahora vamos con las caderas y los glúteos. La cadera juega un papel importante en el movimiento de flexión y extensión de las piernas y pone en funcionamiento otros músculos de gran importancia para la carrera. Los glúteos, así en el momento en el que llevamos la pierna hacia adelante con la rodilla flexionada, activamos los flexores frontales de la cadera junto al recto femoral de los cuádriceps. En cambio, cuando extendemos la pierna hacia atrás para tomar impulso, ejercitamos sobre todo los glúteos mayores y los isquiotibiales. Ahora le voy a pasar la palabra a Mateo Macari para que siga hablando sobre este tema. Yo les voy a leer cadera y muslos. Aunque correr se trata de un ejercicio principalmente dinámico, el funcionamiento istrométrico, es decir, el mantenimiento estático de un músculo, también ejerce un papel importante. Como sucede con los músculos que mantienen estable la cadera, en este sentido, los aductores y abductores situados en los muslos ejercen esta función produciendo fuerza para evitar que las rodillas y cadera se muevan hacia afuera o hacia adentro. Columna. Como eje principal que mantiene el centro de gravedad del cuerpo, la columna también juega su papel importante. Cuando corremos, en concreto, gracias a los músculos situados en nuestro abdomen, oblicuos, recto abdominal, abdominal transverso y músculos erector de la columna, y mediante el ejercicio isométrico, logramos que nuestra columna se mantenga en una posición erguida. Además, con una ligera inclinación hacia adelante, conseguiremos la postura idónea para correr sin sufrir lesiones. Ahora les voy a pasar con Laureano. Hombros y brazos. Los hombros constituyen una parte fundamental en el movimiento que creamos en la parte superior de nuestro cuerpo. A la hora de correr, gracias a ellos podemos balancear los brazos hacia atrás con el músculo dorsal ancho de la espalda y el deltoides posterior hacia adelante con el deltoides anterior, el cual nos permite propulsarnos y ayuda a mantener el equilibrio para correr de forma correcta. Lo recomendable es mantener los brazos en un ángulo de 90 grados, ya que nos aportará velocidad y ahorro de energía. Caja torácica. Torácica. ¿Y qué ocurre mientras tanto a nivel interno? Correr pone en funcionamiento uno de los órganos principales de nuestro organismo, el corazón. La carrera desencadena que las paredes de los ventrículos de este músculo ganen grosor, bombeando mayor cantidad de sangre que irriga a los músculos restantes y a los pulmones. De hecho, aunque estos últimos no mejoren su funcionamiento con el running, si lo hace el diafragma, el principal músculo involucrado en el proceso respiratorio, mente, además de las articulaciones y músculos involucrados de las partes inferior y superior. Practicar running también desencadena una actividad cerebral muy fuerte mediante la segregación de hormonas. No es de extrañar, por ejemplo, que sintamos una sensación de euforia y felicidad mientras estamos corriendo, y cuando finalizamos una carrera, ya sea intensa o tranquila. La culpable de esta sensación mental es la segregación de las endorfinas, aquellas hormonas encargadas de estimularnos, y serotonina, la responsable de que nos sintamos relajados y en bienestar. Escucharnos.